Buenos días, estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a resolver el siguiente ejercicio con una particularidad. Observe que la resistencia y la fuente que está dibujada en color azul, ¿ya? Vamos a suponer un valor para esa resistencia y para esa fuente. Vamos a ponerle 5 ohmios y 10 voltios acá. No, no le pongamos 10, pongámosle 3 voltios, ¿ya? Ya. Entonces usted tiene que resolver este ejercicio bajo el método que usted quiera. Nodo o mallas, ¿no? Puede hacer los nodos, puede hacer las mallas. Puede coger este nodo de aquí, estos nodos, como usted ya aprendió hace poco. O hacer mallas y hacer una malla y otra malla, ¿no? Ya, este ejercicio es relativamente corto, es pequeño. Pero ¿qué pasa si yo le pido varios ejercicios parecidos a este que está aquí? Solo que en lugar de que esto sea 5 ohmios, aquí varía 7 ohmios. Y en lugar de que esto sea 3 voltios, cambiemos a 5 voltios. Este ya es otro ejercicio. Note que solo hemos hecho un par de cambios aquí. Hemos hecho un par de cambios. El resto del ejercicio sigue igual, pero vamos a tener que hacer otra vez el análisis de mallas. Malla uno, malla 2. Probablemente las ecuaciones de la malla de I1 no van a cambiar, pero las de I2 sí va a cambiar. Y como cambia la malla de I2, el sistema de ecuaciones, cuando lo resuelvas, va a darte, o tienes que resolverlo de nuevo el sistema de ecuaciones, ¿no? Y vas a tener otros resultados, ¿ya? Luego, yo le digo, esto que no sea 7 ohmios, que sea 6 ohmios. Y en vez que sea 5 voltios, que sea 4 voltios. ¿Qué va a tener que usted hacer? Volver a plantear la malla, la malla de nuevo, ¿no? Volver a plantear estas mallas de nuevo. Y uno. Las corrientes, en este caso las corrientes, la ecuación de la malla I1 no va a cambiar, pero la ecuación de la malla I2 sí va a cambiar y otro tema de ecuaciones. Entonces, con estos cambios que yo he hecho, ¿cuántos ejercicios he hecho? Con este mismo circuito, ¿cuántos ejercicios yo he hecho? ¿Cuántas veces? Escríbalo en el chat. Muy bien, como están respondiendo, 3 me responden, ¿no? Hemos tenido que resolver el ejercicio 3 veces. Le repito, este circuito es un circuito pequeño y si esto fuera un examen, tendríamos que resolverlo y haríamos 3 veces ese ejercicio. Pero imagínate que este circuito fuera mucho más grande. Si este circuito fuera mucho más grande, y yo le pido, le cambio los datos acá y le pido que ese mismo ejercicio más grande eh, lo haga 3 veces, probablemente no le alcance el tiempo para resolverlo. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿hay una forma de que yo pueda resolver esto de manera rápida? O sea, tener todo esto ya listo, todo esto ya resuelto, todo esto que estoy marcando aquí ya resuelto, y solo agregarle los cambios que sucedan acá. Esa forma sí existe y se llama teorema de Thevenin. Vamos a anotarlo. Ya, de eso se trata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Mire, esa resistencia y esa fuente que está de azul, como son las que van a ir cambiando, yo las saco del circuito. Y tengo que, esto es la parte que no se, la parte que se repite es esta que está aquí de negro, ¿no? Esta es la parte que se repite. Entonces, en Thevenin hay que sacar dos cosas. Hay que sacar el voltaje de Thevenin, que normalmente lo representamos como VTH, y resistencia de Thevenin, RTH. Esas dos cosas tenemos que sacar. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está dibujado de negro, todo esto, lo voy a reemplazar por una fuente y una resistencia. Y aquí está A y B, ¿no? El punto A y el punto B, ¿no? A y B son solamente un nombre que le han puesto a este lugar. Aquí va a ser A y B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay otros libros que no le dicen saque el voltaje de Thevenin, sino que le dicen saque el voltaje desde A hasta B. Y le ponen B a B. Pero bueno, en conclusión, usted va a encontrar el voltaje de Thevenin y lo va a reemplazar por una fuente. El valor que me salga en el voltaje de Thevenin lo voy a poner aquí. El valor que me salga en la resistencia de Thevenin lo voy a poner aquí. Y este circuito pequeño que usted ve aquí va a reemplazar al circuito grande que está acá. ¿Ya? Tengo que encontrar ese valor de voltaje y resistencia. Luego que ya tenga el reemplazo y me diga, primer ejercicio, yo le diga, ¿no? Resuelve el primer ejercicio. Aquí una resistencia de 5 y un voltaje de 5. ¿Qué tendría que hacer usted? A este circuito, el azul, le vamos a agregar la resistencia de 5 y la fuente de voltaje de 5. ¿Ya? Y resuelvo una cosa que me piden. Entonces he reducido ese circuito que está en negro, lo he reducido al que está en azul. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Si igual hay que resolver una malla. La ventaja es que cuando yo te pido un cambio, cuando yo te diga, por ejemplo, ¿sabes qué? No quiero que esta resistencia valga 5, yo quiero que esta resistencia valga, qué sé yo, valga 7 ohmios y esta fuente valga 3 voltios. Entonces tú antiguamente tendrías que volver a hacer todo el ejercicio de nuevo, desde cero. Pero lo que habría que hacer si ya lo hiciste con Thevenin es solamente cambiar esta parte de aquí. Ponerle 7. ¿Por qué? Porque la parte de azul no cambia. Perdón, 3 voltios, ¿no? La parte de azul no cambia. Y ahora con este cambio de los de rojo, ya puedo resolver lo que me piden en el circuito. Entonces la ventaja es que saco un circuito equivalente de las partes que no cambian para que si me piden varios circuitos parecidos que los resuelva, los voy a resolver de una manera más rápida. Entonces la pregunta ahora que entendemos para qué sirve un Thevenin es cuánto sale el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. ¿Ya? Entonces para resolver eso, primero voy a borrar todos estos círculos que he hecho, estas líneas que he hecho. ¿Ya? Y voy a borrar la parte que cambia, que es esta. Voy a dejar solo la parte que no cambia.
Ya, aquí. Y ahí, esa es la parte que no cambia. Entonces, como usted vio que yo le puse voltaje de Thevenin, es igual al voltaje AB, ¿no? Desde A hasta B. Se lo voy a escribir de nuevo porque se borró. Voltaje de Thevenin es lo mismo que voltaje AB y también tengo que sacar la resistencia de Thevenin. ¿Ya? Entonces yo necesito, como usted puede ver aquí, gracias a eso que acabo de encerrar, lo que yo necesito es lo siguiente. Yo necesito poner un multímetro aquí. La parte positiva, el cable rojo del multímetro, ponerlo en A y el cable negro ponerlo en B. Con el negro, negro, ponerlo en B. Eso tendría que hacer y ver cuánto mide ese voltaje. Y el voltaje que mide ese multímetro que dibujé ahí es el voltaje de Thevenin. Ya. Eso podría hacerlo si tuviera un simulador. Si lo estuviera resolviendo en el simulador o lo estuviera resolviendo en la vida real, yo cojo con un multímetro, mido ese voltaje y digo el voltaje de Thevenin es tanto. Pero nosotros lo estamos haciendo a mano, entonces tenemos que ver cómo lo hacemos a mano. Tenemos que sacar el voltaje de ahí, desde A hasta B. Entonces, lo vamos a resolverlo. Y entonces lo que se me ocurre a mí es hacer mallas. Esto va a ser I1. Y aquí voy a dibujar a I2. Ya. Usted sabe que estoy midiendo el voltaje desde A hasta B, por eso dibujé ese multímetro. Yo voy a borrar el multímetro para que no se vaya a confundir. Eso es lo que tenemos que resolver. Entonces, en el chat, por favor, ¿qué me puede usted decir de I2? Mire I2. ¿Qué me puede decir de I2? Muy bien, I2 es 0. Entonces, puede poner que I2 es igual a 0 o directamente ya ni siquiera dibujar I2. Yo lo que hago, para mí es ya ni dibujar I2 porque no hay I2, solamente hay I1. Ya, entonces, este, yo necesito para encontrar el voltaje de A hasta B, hay varios métodos para resolverlo. Mire, esto que está aquí, podemos decir que sería el voltaje de A hasta B, ¿no? O voltaje de Thevenin. Pongámosle de A hasta B, ¿ya? ¿Qué aprendimos con Kirchhoff? Kirchhoff nos dijo que la sumatoria de voltajes en una malla es cero. Entonces, como estoy poniendo la A primero y la B después, la A va a ser positivo y la B va a ser negativo. Entonces, donde está la A voy a poner el positivo, donde está el B es el negativo, ¿no? Ya, entonces vamos a analizar los voltajes de esta malla. Voy a leerlo en este sentido. Ya, observen. ¿Ya? Yo aquí tengo, qué sé yo, más menos, ¿ya? Entonces, yo sé que este voltaje que no sabemos cómo se llama, llamémosle voltaje 2. Este de acá llamémosle voltaje 3 porque es R3. Y este de acá llamémosle voltaje 1. Hagamos la sumatoria de voltajes de la malla, de esta malla que está acá, ¿no? Ya. Si yo sumo los voltajes, yo voy a tener que
Observen, ¿no? De menos a más, de menos a más B2, sigo por acá, de más a menos, menos B1, sigo así, de más a menos, menos AB, menos voltaje de AB. Y se cerraría la malla y es cero, ¿no? Ya. Ahora quiero que se dé cuenta que esto que hice aquí, esto que yo hice aquí, no es que estoy calculando la malla de I2. Yo le estoy diciendo que matemáticamente este voltaje de AB, este voltaje de AB tiene que ser la suma y la resta de este voltaje con este voltaje. Porque es lógico, ¿no? Los tres están juntos, los tres están en una misma malla. Entonces, estos dos voltajes sumados o restados, de acuerdo a cómo les ponga el signo, me tiene que dar este. ¿Ya? Para no confundirme, yo lo que hice fue decir que hay un voltaje de AB y hacer la malla aquí para tener la ecuación. Pero, repito, sigue sin existir corriente aquí. En la malla 2 sigue sin existir corriente. Si está entendido esa ecuación que escribí, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, ya tenemos la ecuación, pero tenemos que darnos cuenta de algo. El voltaje B1, ¿cuánto vale? Escríbalo en el chat. Escriba en el chat cuánto vale el voltaje B1. Muy bien, el voltaje B1 vale 0 voltios. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la corriente que pasa por aquí, esta corriente, si existiese, si la llamáramos I2 y la calculáramos, nos diera 0. Y como B1 es igual a esa corriente de 0 por el valor de la resistencia de 20, 0 por 20, 0. Entonces el voltaje B1 vale 0. ¿Por qué? Porque la corriente vale 0. Entonces esto de aquí yo le voy a tachar y le voy a poner 0. Entonces yo ya puedo decir que el voltaje AB, en este caso, en este circuito, es el mismo valor que B2. Si hasta aquí está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Entonces ahora usted se da cuenta que todo mi problema se resume en encontrar cuánto vale B2. Y obviamente para encontrar el B2, usted qué tiene que saber, cuánto vale I1. Entonces vamos a resolver esta malla que está aquí. Entonces vamos a lanzar las ecuaciones. Siguiendo el sentido de la corriente de I1, tengo de menos a más, me va a dar más 10, menos B3, el B3 es 10 por I1, menos eh, el B2 que es 30 por I1. Y eso es igual a 0, ¿no? Entonces tenemos que despejar y vamos a tener I1, 41 es igual a 10. Entonces I1 es igual a un cuarto, ¿no? Un cuarto de amperio o 0,25 amperios, ¿no? Listo. Entonces B2 está ahí, ¿no? B2 usted sabe que va a ser 30 por I1. Reemplazamos
SI1 es 30 por un cuarto. ¿Cuánto da eso? Da 7,5, ¿no? Porque es la mitad de 30 es 15, la mitad es 7,5. Entonces B2 es 7,5 voltios. Y ahora ya sé cuánto vale el voltaje de AB, porque ya vimos que para encontrar el voltaje de AB hay que encontrar B2. Entonces, voltaje desde A a B, también conocido como voltaje de Thevenin, vale 7,5. Bueno, entonces ya tenemos el primer resultado, que sería este que está aquí, ¿no? 7,5, ¿no? Esta fuente que está aquí, en el dibujo de aquí, voy a borrarle donde dice BTH y le voy a poner que es una fuente de 7,5. Ya. Entonces ahora vamos a encontrar la resistencia de Thevenin. Ya tenemos el voltaje de Thevenin. Voy a borrar esto que acabamos de escribir porque ya lo va a tener usted en el video. Ya. Ahora, para sacar la resistencia de Thevenin, usted va a hacer lo siguiente. Las fuentes las va a mandar a cero. Las fuentes de voltaje y de corriente las va a mandar a cero. Entonces, cuando usted tiene una fuente de voltaje y le va a mandar a 0 voltios, o sea que ya no valga 10, que valga cero, ya, eso sería como tener un circuito cerrado, un corto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted le mide el voltaje a un corto, usted coge un multímetro y hágalo con simulador, coge un multímetro y le mide el voltaje a un corto, hace un pedazo de cable, quiero decir, ¿no? Mide el voltaje desde aquí, cable rojo, y cable negro acá. Usted le está midiendo, a este cable le está midiendo el voltaje. Así haya voltaje, le va a dar cero porque está midiendo el voltaje en el mismo punto. Ya, entonces, cuando usted tiene una fuente de voltaje y la manda a cero, va a tener un corto. Se lo voy a dibujar acá para que pueda verlo mejor. Le voy a dibujar una fuente de voltaje. Ya mire, más, menos. Cuando la mando a cero, y le voy a mandar así. Dice que la envío a cero. Voy a tener un corto, un cortocircuito. Ya, un cable. Ahora, ¿cómo será con la fuente de corriente? Si el ejercicio tuviera fuentes de corriente, ¿cómo sería? Escríbelo en el chat si se le ocurre cómo sería. Ya. Si fuera una fuente de corriente, déjeme dibujársela. Y le voy a mandar a cero. Entonces sería un lugar donde no pase corriente. ¿Dónde no pasa corriente? Ya vimos hace poco. En un circuito abierto. Entonces, para sacar la conclusión, para sacar la resistencia de Thevenin, las fuentes de voltaje las va a reemplazar por un corto circuito y las fuentes de corriente las va a reemplazar por un circuito abierto. En nuestro caso, solo tenemos fuente de voltaje, por eso yo le dibujé un cable aquí, mire.
Ya, entonces vamos a continuar. Déjeme borrar este multímetro que estaba aquí. Ya. Y tenemos que resolver un ejercicio como los del primer parcial. ¿Recuerda estos ejercicios que eran puras resistencias? Y yo le decía, encuentra el voltaje, encuentra la resistencia equivalente desde A hasta B. Un ejercicio sencillo del primer parcial. Entonces, para resolver, dése cuenta que estas dos están en paralelo, ¿ya? Y el resultado de ese paralelo, al resolver este paralelo, ¿cómo me va a quedar eso? Se lo voy a dibujar, ¿no? Esta es la resistencia en paralelo que va a quedar. Y falta la resistencia de 20 acá, ¿no? Entonces, esta es la de 20, ¿no? Y este es el resultado de la del paralelo. Note que hay que sacar el paralelo entre 10 y 30 y ese resultado hay que hacerlo serie con 20. Entonces, dígame el paralelo, ¿cuánto le queda el paralelo de 10 con 30? Escríbelo en el chat. ¿Cuánto queda eso? Ya, aquí me dicen 7,5, me dicen. Vamos a poner eso. 7,5 ohmios. Y como dijimos, ¿no? Esa resistencia está aquí, ¿no? 7,5. Y esa resistencia está en serie con la de 20. Entonces, la resistencia de Thevenin va a ser la resistencia equivalente, que sería 27,5 ohmios. Listo, entonces ya tengo mi circuito equivalente. En lugar de ponerle aquí R de Thevenin, ya le voy a poner el valor que me salió, ¿no? 27,5. Ya. Ahora, ya tengo lista la base, la parte que no cambia. Entonces voy a agregarle las cosas que sí cambian. Entonces tengo que ver qué es lo que tenía aquí. Por ejemplo, me hubieran dicho, aquí tienes una de 5 ohmios y tienes una fuente de 5 voltios. Y supongamos que la pregunta sea, encuéntrame el voltaje aquí, más o menos Vx. Entonces lo único que tienes que hacer es agregarle a este circuito chiquito, agregarle lo que sí cambia, ¿no? Esta parte de aquí y esto de acá. Esta vale 5, y también vale 5 voltios, ¿no? Más o menos. Entonces quiero que observe que aquí tenía un circuito grande y aquí es uno pequeño, ¿no? Imagínense que yo tengo un ejercicio de 5, 6, 7, 8 mallas y lo he reducido a uno de una sola malla. Y entonces es más fácil trabajar con este pequeñito, cualquier cosa que me pidan. Entonces vamos a suponer que el Bx sería este, ¿no? ¿Cómo me quedaría la solución? Hay que sacar la corriente que pasa por ahí, por este circuito. No le pongamos I1 porque nos vamos a confundir con la otra I1. Pongámosle I y A, para no confundirnos con I1 y con I2 y A. Entonces, según el sentido de IA, usted va a tener lo siguiente. Déjeme borrar esta parte de acá. Hagamos la malla. Tiene de menos a más 7,5 voltios. Eh, yo le voy a poner más menos aquí. Más, menos, sería menos esa resistencia, que es la resistencia de Thevenin, que vale 27
5 por esa corriente que pasa por la malla que sería IA. Ya. Menos 5 IA otra vez. Y menos 5, que es la fuente, la fuente, esta fuente que está aquí, ¿no? Menos 5 es ese de ahí. Completé la malla, lo cierro, entonces igual a 0. Vamos a resolver esto. Aquí voy a tener 32.5A y ya. Es igual a 2.5. ¿Ya? ¿Cuánto me da IA? Alguien que lo escriba en el chat. Ya dicen que ya da 0,0769. Ya. Entonces usted se da cuenta que para sacar el BX que me están pidiendo, mire el circuito, usted se da cuenta que el BX es 5 por IA. Entonces BX es 5 por esa corriente. ¿Cuánto da eso? Escríbelo en el chat. 0,38 me dicen. 0,38 voltios. ¿Ya? Bueno, el ejercicio terminado hasta ahí, pero le recalco, ¿cuál es la ventaja de este ejercicio? De hacer el Thevenin. La ventaja es que si yo le digo en el examen, le pongo dos ejercicios parecidos, solo que cambian esa resistencia y esa fuente que está de rojo, y le digo, hágame otra vez el ejercicio, hágame otro ejercicio, pero que esto de aquí no sea 5 ohmios, sino que sea 4 ohmios. Ya. Solo con ese cambio, solo con ese cambio habría que volver a hacer todo el ejercicio. Ya. Pero como usted hizo Thevenin, el único cambio que tiene que hacer es esto. Observe. En vez de que esto sea 5, le va a poner 4. Esta ecuación, esta ecuación cambia. Y cambia el valor de la corriente, obviamente va a cambiar el Vx, ¿no? Pero mire que cambia solamente esas 4 líneas. Esas dos líneas de ecuaciones, eso nomás cambia. Y se da cuenta que el cambio no me está haciendo trabajar tanto, porque la parte que no cambia yo ya la trabajé con anterioridad. Entonces, ¿en dónde cambia? Este 5 ya no va a ser 5, sino que va a ser 4. ¿Ya? Entonces aquí me da, no me da 32, sino que me da 31.25. Vamos a borrarlo. Me va a dar 31.25. ¿Cuánto me da el nuevo IA? Escríbalo en el chat.
Ya, 0,079. Eh, 4, Bx va a ser la resistencia de 4 por la corriente que es 0,079. ¿Cuánto me da esa multiplicación? Me da 0,316, me dicen. 0,316 voltios. Ya, entonces eso es lo que obtenemos de que si le hago un pequeño cambio, usted no tiene que volver a hacer todo el ejercicio, sino que la parte final nomás. Eso le da Thevenin, esa facilidad. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que encontramos en internet. Ya, usted sabe, le recalco la importancia del Thevenin, que es que había un circuito completo, qué sé yo, con más cosas acá, pero hemos decidido borrar esa parte de azul, esa línea de azul que ahorita le volví a escribir, parte la hemos borrado, porque esta parte que usted ve aquí en color negro y rojo es la parte que no cambia el circuito. Entonces, más adelante le pueden poner un ejercicio que cambie la parte de aquí. Esta parte de aquí cambia. Aquí una resistencia, una fuente, otra resistencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa parte va a cambiar. Y usted va a trabajar con la parte que no cambia para encontrar el Thevenin. Ya, entonces aquí me están pidiendo el Thevenin desde A hasta B. Vamos a resolverlo. Vamos a suponer que vamos a hacer mallas. Esta le vamos a llamar I1. Esta le vamos a llamar I2. Y esta le vamos a llamar I3. Ahora, en el chat, estudiantes, ¿qué me pueden decir sobre I3? En el chat responda. ¿Qué me pueden decir sobre I3? Muy bien, que I3 vale 0, excelente. I3 vale 0. Entonces yo en mi caso directamente ya ni la dibujo a I3, porque ya sé que esa corriente vale 0. El voltaje en la resistencia de 6, este voltaje que está aquí, ¿cuánto vale este voltaje? Escríbalo en el chat. Muy bien, ese voltaje vale 0. ¿Por qué vale 0 este voltaje? Porque I3 ya dijimos que vale 0. Ya dijimos que I3 vale 0. Entonces por eso ese voltaje vale 0. Entonces vamos analizando cuánto sería el voltaje AB. El voltaje AB sería la suma o la resta de este voltaje. Déjenme coger otro color para que lo vea mejor. La suma o la resta de este voltaje con este voltaje que está acá. Pero ya vimos que el voltaje de acá vale 0. Entonces, el voltaje AB va a ser lo mismo que el voltaje en la resistencia de 20. Entonces, si nosotros encontramos el voltaje en la resistencia de 20, vamos a encontrar el voltaje AB. Si entendió esto que acabo de decir, escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, entonces hay que hacer dos mallas, ¿no? I1 e I2. Cuando nosotros estudiamos mallas, eh, yo le había dicho que si hay una fuente de corriente, ¿qué hacíamos con esa fuente de corriente? Mire, esa fuente de corriente dice 2 amperios.
para arriba. Entonces, 2 amperios apunta para arriba. ¿Quién está en el mismo sentido que 2 amperios? I1 y 2. I2 está en el mismo sentido, por eso voy a poner I2. Y en sentido contrario, ¿quién está? Está I1, menos I1. Y eso es igual a 2 amperios. Esa sería mi primera ecuación. La ecuación que salió de este objeto. Ya, entonces nosotros ya nos acordamos de que como sacamos la ecuación aquí, ya no podemos pasar por aquí. Las mallas ya no pueden pasar ni por aquí ni por acá. Entonces vamos a coger mi segunda malla, mi segunda ecuación, vamos a coger toda la malla externa, vamos a coger todo esto. Todo esto que estoy escribiendo va a ser una sola malla, ¿no? Porque necesito solamente otra ecuación más, ¿no? Solo necesito otra ecuación más para resolverlo. Ya tengo una ecuación, necesito otra ecuación porque tengo dos incógnitas, ¿no? I1 e I2. Entonces vamos a resolver esta malla externa, la más grande, y voy a tener, y si cojo este sentido, voy a tener de menos a más 10, menos 5 y 1, menos 20. Este sería más menos. La I1 entró por el más, salió por el menos. La I2 entró por el más, salió por el menos. Sería menos 20 y 2. ¿Ya? Igual a 0. Entonces, esta sería la otra ecuación. Sería 5 y 1 más 22 es igual a 10, ¿no? Ahí están mis dos ecuaciones. Se las voy a remarcar para que no nos confundamos, ¿no? Primera ecuación, segunda ecuación. Entonces, resuelva esto y escríbame en el chat cuánto vale I1 y cuánto vale I2. Ya. Entonces ya tenemos I1 e I2. Y observe cuánto vale el voltaje de la resistencia de 20, que es lo que yo quiero. Ya habíamos quedado que el voltaje de AB, también conocido como voltaje de Thevenin, es también, déjeme borrar déjeme poner bien ese A y esa B. Es también el voltaje en la resistencia de 20, ¿no? Voltaje en R20, ¿no? Listo. El voltaje en R20, usted sabe que es 20 por I2. Observe el circuito. Y ya tenemos I2. Entonces tenemos que el voltaje de A hasta B o voltaje de Thevenin es 20 por 0,8. ¿Cuánto le da eso? Escríbalo en el chat. 16. 16 voltios. Entonces, en mi circuito de Thevenin, voy a dibujarlo. Ya. Sé que el voltaje de Thevenin más menos
es 16 voltios. Me falta encontrar la resistencia de Thevenin, ¿no? Que la voy a dibujar acá arriba. Mire que todo este circuito de aquí grande lo estoy reemplazando por un voltaje y una resistencia. Bueno, entonces ahora vamos a encontrar la resistencia de Thevenin. Ya. Entonces, la fuente de voltaje de 10 voltios hay que hacerla cero. Entonces, déjeme ver si la puedo editar con el Paint. Ya, ya está, ahí está cero. Ya, ahí le hice cero, ¿no? Ya está en cero. Y la fuente de corriente que vemos ahí hay que hacerla cero, por lo tanto hay que dejarla abierta. Ahí está abierto, ¿no? Ya. Estos cambios que he hecho, ¿no? De mandarlas a cero, la fuente de voltaje, la hice un corto y la de corriente la dejé como circuito abierto. Si está entendido esto, escriba así. Estos cambios que acabo de hacer. Ya, muy bien. Entonces vamos a sacar la resistencia equivalente de este circuito. Y como usted se puede dar cuenta, esta resistencia está en paralelo con esta resistencia y ese resultado va a estar en serie con la de 6. Entonces, la resistencia de Thevenin va a ser igual a que usted primero encuentre el paralelo entre 5 y 20. 5 haga paralelo con 20. Y a ese resultado que usted encontró, le sume 6, ¿no? Porque quedan en series con 6. Y esa sería la resistencia de Thevenin. ¿Cuánto le da la resistencia de Thevenin? Escríbalo en el chat. 10 ohmios me dicen. Entonces, aquí yo le voy a poner 10 ohmios. Entonces, este circuito en azul que dibujé aquí abajo, este representa a todo esto de una manera más resumida. De ahí, ¿qué sucede? De ahí cualquier cosa que me pidan aquí. Aquí me dicen, hay una resistencia, hay una fuente, lo que sea. Eso de ahí se lo pongo acá y lo resuelvo, ¿no? Si me cambian esto, cambia acá también esto. Pero lo que quiero que le quede claro es que el circuito de arriba de negro es lo mismo que este circuito chiquito de azul. Es uno resumido.